Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su paciencia, gracias por su amor, por su compañía en este nuestro tiempo especial con Dios. Quisiera yo pedirles de favor que pongamos nuestro tiempo delante del Señor y si son tan amables de inclinar su corazón junto con el nuestro, vamos a poner nuestro tiempo, vamos a dedicar nuestro tiempo delante del Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que podemos disfrutar. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que podamos nosotros tener esta libertad con la que tú nos has bendecido, que tengamos nosotros esta oportunidad de disfrutar plenamente este tiempo para que lo podamos hacer delante de ti, Señor, con toda esa libertad gloriosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo para nuestra vida, para la vida de quienes nos escuchan en esta tarde. Y también, Señor, queremos rogarte que tú bendigas cualquier otro lugar donde se está predicando tu palabra, donde se está enseñando la sana doctrina. Te pedimos tu unción, te pedimos tu presencia poderosa, Señor, en medio de cada lugar donde se está levantando tu nombre. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús y te rogamos, Padre, que tú estés, que recibas nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestro canto, que queremos expresar de todo corazón delante de ti para honrarte, para bendecirte y agradecerte todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, pues antes de que empecemos nuestro tiempo de adoración a Dios, nuestro canto de alabanza, yo quisiera pedirles que por favor nos apoyen con su oración. Queremos orar por Tere, mi esposa, pidiéndole al Señor que Él se glorifique en su vida. Ha tenido algunos problemas en su digestión, entonces queremos pedirle al Señor que Él se glorifique, que Él la fortalezca, que la levante, Señor, y que la libre por completo de toda sintomatología de lo que ella ha estado teniendo en estos días. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por la vida de Tere, mi mujer, la hermosa mujer que tú me has dado, Señor, y con la que hemos tenido la oportunidad de conocerte y de servirte. En esta hora, Señor, queremos rogarte tu intervención poderosa. Lo hemos hecho, pero también, Señor, queremos declarar tu poder, tu fuerza sobre la vida de Tere, librándola por completo, Señor, de todos esos síntomas que ha estado teniendo en estos días, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, mi Dios, que tú la fortalezcas, que tú reestructures todo su tracto digestivo, que tenga ella esa paz en su corazón para poder disfrutar plenamente, Señor, no solamente del tiempo que tú nos das, sino de tu presencia, de tu palabra, de tu voz, hablando a su corazón también. Y gracias, Padre, por todo lo bueno que tú has sido siempre con cada uno de nosotros. En esta hora te rogamos por Tere y te damos muchas gracias por estar con nosotros en todo momento. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios.
Y bueno, pues en estos tiempos patrios que estamos disfrutando, México, aquí ahora, hoy que celebras con la frente en alto, aquellos los valientes que nos dieron libertad. México, aquí ahora, 200 años de habernos levantado en lucha tan severa por nuestra dignidad. México, aquí ahora, que con orgullo estamos vitoreando a los hombres y mujeres que lucharon con lealtad. Yo necesito decirte, solo seremos libres conociendo la verdad. Yo necesito decirte, solo seremos libres conociendo la verdad. Y con la verdad tendremos vida y un camino para andar. Y con la verdad tendremos vida por toda la eternidad. México, aquí ahora, desde el principio fue escrito tu destino, lo dijo ya el poeta por el dedo de Dios. México, aquí ahora, toda tu gente espera vivamente que surjas libremente de toda tu ansiedad. México, aquí ahora, ahora es tu tiempo, no lo sigas evadiendo, recibe el mandamiento, es tu hora de cambiar. Es el momento de tu encuentro con aquel que da la vida y con ella la verdad. Es el momento de tu encuentro con aquel que da la vida y con ella la verdad. Y con la verdad tendremos vida y un camino para andar. Y con la verdad tendremos vida por toda la eternidad. México, aquí ahora, ahora es tu tiempo, no lo sigas evadiendo, recibe el mandamiento, es tu hora de cambiar.
ella la verdad. Y declarar a voz en cuello, México ya tiene dueño, y es Jesús el Salvador. Es el momento de tu encuentro con aquel que da la vida y con ella la verdad. Y declarar a voz en cuello, México ya tiene dueño, y es Jesús la libertad. Amén. Es Jesús la libertad en nuestra vida. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. He escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. He escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti.
cada día al mundo podría traer hasta ti, traer hasta ti, traer hasta ti. Me has amado. Gracias, bendito Padre. Tú nos has amado, Señor, de tal manera. Gracias porque podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos reconocerte, Señor, cada instante de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos siempre, Padre. Amén y amén. Pues estamos en nuestros días patrios. Espero que todos los estemos disfrutando en familia y dando gracias al Señor por nuestro México y sobre todo por el México que solo Él puede lograr. Pero al considerar el verdadero significado de la libertad, no podemos más que remitirnos a la palabra del libertador. Y es por eso que nuestro mensaje de esta tarde se llama Palabra del Libertador. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de don Miguel Hidalgo? ¿Vamos a hablar de don José María Morelos? No, vamos a hablar de la palabra del libertador. Y ya sabemos que el libertador es Jesucristo. Él es nuestro libertador. Y vamos a considerar lo que nos dice el Evangelio de Juan, la versión de Juan, en el capítulo 8, párrafos 35 y 36, son párrafos muy significativos. Dice así el verso 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, como conclusión de esta afirmación, dice, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Ahora, aquí hay dos conceptos muy claros en estas frases del Señor Jesucristo, que es el Señor y libertador nuestro. Ser esclavos y ser verdaderamente libres, como algo opuesto. Es opuesto ser esclavo a ser verdaderamente libre. Entonces, empecemos por la esclavitud. La esclavitud es un concepto que hemos aprendido en libros de historia. Bueno, en los de antes. Ahora no sé qué digan al respecto. Aunque se ha dicho que en estos últimos tiempos también existe la esclavitud de manera encubierta, y eso lo consideraremos más adelante en nuestro mensaje. Se tiene la idea de que las grandes potencias de la antigüedad tomaban prisioneros a los enemigos que no mataban en batalla y los esclavizaban para que trabajaran en diferentes labores. Así, los ingleses traían de las tierras conquistadas en África y en la India miles de esclavos hombres y mujeres para fuerza laboral. Lo mismo hicieron los españoles y los franceses y los portugueses, cada una de esas naciones con habitantes de las tierras conquistadas por ellos. Por eso, los haitianos hablan francés, los estadounidenses hablan inglés. En México y Latinoamérica hablamos español y en Brasil se habla el portugués. Pero también los habitantes de Mesoamérica no cantaban mal las rancheras. Los aztecas hacían esclavos a los enemigos vencidos que no eran aniquilados en batalla u ofrecidos en sacrificio a sus dioses. Los de las tribus vecinas que se negaban a pagar sus tributos. La Real Academia Española define la esclavitud en estos términos: situación de una persona que carece de derecho de modo permanente, carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad,
por ejercer un tercero sobre ella todos o alguno de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a la condición de objeto. Entonces, para entender la esclavitud, podemos nosotros visualizar que un esclavo es un objeto, es una cosa, ¿sí?, de su dueño, un bien de su dueño. La pregunta sería, ¿queremos ser esclavos? Una de las mayores calamidades que sufrió el pueblo de Dios fue la esclavitud. La más notable, quizás, la sufrida en los primeros 3 capítulos del libro de Éxodo, de donde salieron luego de 400 años por mano poderosa de Dios hacia la tierra prometida. Pero una y otra vez, el pueblo israelita fue agobiado por sus enemigos y sufrido la esclavitud cuando olvidaban su compromiso con Dios y se apartaban para servir a otros dioses. Otro de los momentos de esclavitud lo sufrieron por 70 años de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que llevó cautivos a los sacerdotes, ancianos, profetas de Jerusalén y a una muy buena parte del pueblo, pero no a todo, los llevó en cautiverio a Babilonia. El capítulo 29 de Jeremías nos narra estas cosas y de ahí podemos aprender mucho si tenemos la atención necesaria. Capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. La escritura nos dice así: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, sacerdotes, profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y artesanos fueran deportados de Jerusalén. Pues ahí estaba el pueblo de Dios y de ahí los sacaron para mandarlos a Babilonia. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías, párrafo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Ahora, nosotros hemos dicho que fueron deportados de Jerusalén hacia Babilonia, todas estas personas, porque por designio del rey Nabucodonosor. Pero aquí Dios nos contradice. Y aquí lo que podemos nosotros entender al leer la carta de Jeremías es que fue Dios quien los llevó deportados a Babilonia. Dios mismo se valió del enemigo rey Nabucodonosor, se valió de él, usó la vida de Nabucodonosor para cumplir uno de sus designios. De la misma manera que usó a Faraón en Egipto para demostrar su grandeza ante toda esa nación y ante el mundo de aquel tiempo, mostrando las maravillas que iba a hacer Dios para sacar libre a su pueblo, libre de la esclavitud. Y entonces aquí nos dice que es Dios el que manda cautivo a su pueblo ahí a Babilonia. Dice Dios de Israel a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Y espero que con eso quedemos bastante bien entendidos que fue Dios el que los lanzó como esclavos. Edifiquen casas, les dice el párrafo 5.
edifiquen casas y hagan planes para quedarse. O sea, no les está diciendo, los voy a liberar. Dice, hagan sus casas, se van a quedar un rato. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. O sea, no estén de ociosos esperando que venga su libertad. Pónganse a chambear, pónganse a trabajar. Ahí, en esa tierra donde están esclavizados, donde están deportados, ahí pónganse a trabajar. Sean productivos en esa tierra. Dice, cásense y tengan hijos. Verso 6. Cásense y tengan hijos. No dice tengan hijos y luego cásense. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Amén por los nietos. Bendecimos a todos nuestros nietos. Bendición de Dios, coronas de Dios para nuestra vida, para los que somos abuelos. Dice, para aquellos que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, aunque estén deportados en una tierra ajena, no disminuyan, no dejen que esa simiente del pueblo de Dios disminuya, al contrario, increméntenla. No disminuyan. Verso 7. Trabajen por la paz y prosperidad. Esto es importantísimo que lo escuchemos. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. ¿Y saben por qué? Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Siempre que nosotros nos reunimos para orar cada semana, oramos por nuestro México, por nuestro querido México, por toda la nación, pero también oramos por los problemas de nuestra ciudad. Oramos pidiéndole al Señor su misericordia, su gracia sobre nuestra ciudad. Porque entendemos lo que Dios le habló a través de Jeremías. Dice, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces, amados, necesitamos nosotros crear conciencia, que a pesar de que a veces nos sentimos que las circunstancias no nos favorecen y queremos nosotros simplemente huir de las circunstancias, aquí lo que dice el Señor es que debemos ser productivos ante las circunstancias, productivos, fieles a nuestro llamado de Dios de ser un pueblo santo que pueda bendecir la ciudad en la que vivimos. A lo mejor vivimos en cautiverio, a lo mejor vivimos en una forma moderna de esclavitud, a través de una serie de circunstancias. Pero es importante que nosotros nos mantengamos fieles a nuestro compromiso con el Señor, orando por esta ciudad en donde cada uno de nosotros vivimos, y saludamos a las diferentes localidades donde nos están visitando y acompañando en esta tarde. Que el Señor bendiga cada uno de esos lugares por causa de ustedes, por causa de nosotros que estamos ahí en diferentes localidades. Y dice entonces, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde yo los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Continúo, verso 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Esto dice quién? El Dios de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es palabra de libertador. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. Y cada quien podemos poner la tierra donde cada uno de nosotros estamos. Y la tierra espiritual en la que cada uno de nosotros estamos. No presten atención a sus sueños,
porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y es que desgraciadamente hay muchos que dicen de parte de Dios, y dice Dios aquí, yo no los he enviado. No hagan caso de todas esas cosas. Esto dice el Señor, dice el verso 10, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Ya, que quede dicho. Por eso no van a estar de 70 años de ociosos, van a ser productivos, van a estar produciendo riqueza para la ciudad donde están. Van a ser productivos y fructíferos, van a tener sus hijos, van a tener sus nietos ahí, en ese lugar donde están. Dice, van a permanecer ahí un rato, pero luego, dice el Señor, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. ¡Aleluya! Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Palabras del libertador. Palabras del Señor para ti y para mí. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. Pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla. ¡Uf! ¡Qué terribles palabras! Palabras del libertador condenando a un pueblo infiel. Y en cambio lleva cautivo aquel remanente fiel de su pueblo. Y a los que no llevó cautivo, el Señor advierte que los va a enfermar, que los va a perseguir con guerra, con hambre y con enfermedad. Y dice, por lo tanto, dice el verso 20, todos los cautivos en Babilonia escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maeseías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles entre mi pueblo. Han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos y han mentido en mi nombre diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo. Yo, el Señor, he
hablado. Palabra del libertador. ¿De qué manera nos advierte nosotros decir que somos de Dios si estamos viviendo de una manera equivocada, si estamos viviendo de una manera esclavizada a nuestras pasiones, a nuestros deleites, a nuestras costumbres apartadas del Señor? La culpa de estos Sedequías y Acab, dice que el Señor los quema vivos por cometer adulterio con las mujeres de sus vecinos y mentir en nombre del Señor. Amados, necesitamos ser verdaderamente libres. Y la libertad, la verdadera libertad, solamente es en Cristo Jesús. No podemos nosotros ser libres en Cristo Jesús oyendo mentiras, aún de algunos que hacen pensar que vienen de parte de Dios. Por eso tenemos que estar seguros, por eso tenemos que tener la certeza en nuestro corazón, la convicción, el testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Palabra del libertador. Pues entonces, hablamos ya de la esclavitud, hablemos también del segundo concepto enunciado por nuestro libertador y Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Decir que seremos verdaderamente libres cuando el Hijo de Dios nos hace libres significa que hay un estado de esclavitud disfrazado de supuesta libertad. Si hay un estado de verdadera libertad, quiere decir que hay un estado de falsa libertad. Y esa falsa libertad no es más que esclavitud. Y por eso lo tenemos que comentar. La falsa libertad es el engaño favorito del diablo. Cuando una persona no reconoce la existencia de Dios, cae en esa supuesta libertad que en realidad es un cautiverio en un pozo profundo. Si Dios no existe, entonces puedo hacer lo que yo quiera sin reproche de nadie. Puedo vivir mi vida sin darle cuentas a nadie. Hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Y sin darse cuenta de todas las cadenas que los atan, estos personajes pregonan su supuesta libertad y lamentablemente siempre habrá quienes los sigan. Si no hay Dios, hago con mi cuerpo lo que quiero decía. Y bueno, vemos cómo hoy en día la gente utiliza su cuerpo como si fuera un lienzo o un cojín alfiletero o un matraz en el que se mezclan sustancias tóxicas para nublar la conciencia y desactivar todo sistema de alerta diseñado por Dios para proteger nuestra vida. También se utiliza el cuerpo para experimentar nuevas sensaciones desde edades tempranas, perdiendo todo respeto por su persona y su integridad íntima. Y encontramos
personas engañadas por la sensualidad y la lujuria, que pretenden ser lo que nunca serán. Y así, en el caso de la mujer, llegan a una completa ignorancia del proceso de la vida que se puede dar en su interior, pero que es del todo independiente de ella misma. La vida loca lo llaman algunos, orgullo llaman otros, y no es más que una forma de esclavitud moderna disfrazada de libertad, y muchos son los que por su propia voluntad se encadenan a ella y la sufren. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Para los creyentes nos es muy claro todo esto, pero aún así llegan a haber resquicios de esclavitud en nuestra vida que tenemos que erradicar por completo. Al pueblo bueno se le anuncia libertad y se celebra con desfiles, y no se le hace consciente, por mencionar algo, de la esclavitud financiera a la que como nación estamos siendo atados por generaciones. Deudas que por décadas sujetan a la nación y que se incrementan cada día mientras se dice que todo está bien. Pero lo único que está bien es la palabra del libertador, que nos dice en Juan 8:36, lo leímos: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. En el párrafo 31 de ese mismo capítulo, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, dice el párrafo 32, y la verdad los hará libres. Estamos hablando de la verdadera libertad. La ley de la esclavitud está ligada al pecado y a la muerte. Dios, por voz de Pablo, en su carta a los creyentes que vivían en Roma, les dice a ellos y nos dice a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, a partir del párrafo 1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso digo que como creyentes lo entendemos, pero el mundo no lo entiende, no lo sabe, no sabe que las palabras del libertador son verdad. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. De otra manera, viven una libertad que no es libertad. Una libertad que es esclavitud al pecado y a la muerte. Una libertad que los tiene atados con grilletes. Y por eso no se pueden librar por ellos mismos. Tiene que haber un libertador. Tiene que haber
alguien que nos libre de nuestro pecado, y ese es nuestro libertador y Señor Jesucristo. Dice el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Verso 4, estamos leyendo Romanos 8. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Seguimos al Espíritu. Y aquí no estamos hablando de un espíritu de esos chocarreros que andan por ahí y que a veces la gente tiene tanto gusto por celebrar y por andar buscando. Estamos hablando del Espíritu, el único que se escribe con E mayúscula, el Espíritu de verdad y vida, el Espíritu del Dios vivo y verdadero, que habita en nosotros por la fe en Jesucristo. El Espíritu es el que nos guía y nos libra de aquella naturaleza pecaminosa que tuvimos. Los que están dominados, dice el verso 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, guiados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde nos inclinamos? ¿Hacia dónde dejamos que nuestros pensamientos nos lleven? ¿A cosas pecaminosas o a cosas que agradan al Espíritu? El Espíritu nos guía a todo lo que le agrada a Él. Verso 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, esto es la esclavitud disfrazada de la verdad, de libertad, perdón, la esclavitud disfrazada de libertad que muchos quieren vivir, dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Qué? La naturaleza pecaminosa. La esclavitud disfrazada de libertad, dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Y entonces aquí nosotros debemos de preguntarnos, porque esto no es para ellos, no es para aquellos aquellos los malos, es para nosotros, para que nosotros podamos reflexionar si lo que estamos haciendo es correcto, si estamos siguiendo la naturaleza pecaminosa o estamos siguiendo la naturaleza del Espíritu. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, esto es, los que viven bajo la esclavitud disfrazada de libertad, nunca pueden agradar a Dios. ¡Qué terrible situación! Una esclavitud encubierta, propia de nuestro tiempo. Y lo podemos ver en todos lados, en nuestro vecindario. Lo podemos ver en las televisoras, en las productoras de contenidos, en las escuelas. O sea, ahí está. La libertad, la aparente libertad que en realidad es una esclavitud de la que la gente no se puede librar, porque solo los que el Hijo liberare seremos verdaderamente libres. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, verso 22 nos dice lo siguiente: y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor.
Ya no hay esclavitud, es palabra de libertador. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. ¡Aleluya! Entonces, ¿aquí hay una aparente contradicción? No, por supuesto que si nosotros estamos en Cristo, esclavos de Cristo somos. Objetos de Cristo somos, para que Él use nuestra vida. ¿Para qué la quiere usar? Para su gloria. Así como Dios mandó cautivo a su pueblo, a Babilonia. Pablo, escribiendo a los cristianos de esa región, dice, por lo tanto, Cristo en verdad, nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. En el caso de los creyentes de esa región de Galacia, era la tentación, o lo que intentaban algunos eran hacerlos otra vez sujetos a los ordenamientos de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero una vez que vino Jesucristo, Él cumplió la ley, y a partir de ese momento, en Cristo, se cumplió toda la ley. Por eso es que ya el creyente no está sujeto a los ordenamientos de la ley, porque Cristo los cumplió. Y ahora nosotros podemos vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso dice Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. En verdad, es cierto, Cristo nos ha liberado. Ahora asegurémonos, lo extiendo a todos nosotros, de permanecer libres y no esclavizarnos de nuevo a la ley ni a las costumbres de este mundo. Es que el mundo es muy divertido. ¿Divertido para quién? Divertido para los esclavos. Divertido para los que no se dan cuenta que en sus diversiones ilícitas están engruesando sus cadenas. Están fortaleciendo sus grilletes. ¿Es divertido el mundo? Lamentablemente no lo es. No es divertido no tener conciencia. No es divertido perder por completo el ejercicio de tu voluntad y ser una masa informe de huesos, músculos y sangre que es llevada por las costumbres de este mundo para lo que sea. Para lo que sea. Volvemos a Romanos capítulo 8, en el párrafo 15. La Escritura nos dice lo siguiente. Estamos por concluir nuestro tiempo. Romanos capítulo 8, verso 15 nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Estamos en la época en la que todos los puntos de diversión apuntan al miedo. O sea, pasan unos días más de este mes y comienzan los días del miedo, los días de las películas de vampiros, de muertos que se levantan, de espíritus malignos, de demonios. Y es increíble la cantidad de personas que gustan de todo ese ambiente. Algunos años atrás les decían dark. Pero es una promoción del reino de las tinieblas. Eso es lo que es. Entonces, dice aquí, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo
es una esclavitud de quienes lo sufren, de quienes lo padecen, no pueden salir libres por sí mismos. Necesitan un libertador. Perdón. Se necesita un libertador que los libre de ese espíritu del miedo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, dice Pablo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Qué preferimos, amados, amadas? ¿Qué preferimos? ¿Ser esclavos del miedo? Ay, es que me gustan las películas de terror. Por Dios, libérate de eso. Esos son calabozos en donde el diablo te quiere encerrar y hacer que vivas tu vida con miedo a la oscuridad, que no puedes dormir con la luz apagada porque te da miedo, que oyes cosas ahí raras. Oye, el origen de tantas cosas que suceden aparentemente, extrasensoriales, no son más, todo tiene una explicación lógica. Y en el caso supuesto de que tenga un origen diabólico, en Cristo tenemos autoridad para deshacer toda obra del diablo. Claro que sí, eso dice el libertador. Nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda obra del diablo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser esclavos o ser verdaderamente libres? Verdaderamente libres. Dice ahora, dice el verso 15 que estamos leyendo de Romanos 8, dice, ahora lo llamamos Abba, Padre. ¿Qué significa? Significa papi. Es una expresión de cariño por Dios, papi, papito. Como un hijo a su padre, a quien ama, con esa confianza, con esa seguridad. Dice, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos e hijas, por supuesto, de Dios. Amados, ¿qué preferimos? Quedémonos con las palabras del libertador. Quedémonos con las declaraciones de libertad que en su palabra Dios nos enseña. Y no permitamos, no volvamos a esclavitud. Por nada permitamos que el enemigo nos vuelva a esclavizar. La palabra también en la carta de Pablo a los Corintios nos enseña lo siguiente en el capítulo 2, segunda carta, capítulo 3, en el verso 16 al 18, dice así: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. De eso se trata esta vida, amados, de que seamos transformados a la imagen de nuestro libertador. Y bueno, pues aquí llegamos al momento en el que queremos dar oportunidad a aquellas personas que quizás nunca se han comprometido con Dios de una manera personal.
han simpatizado con Dios, pero ahora tenemos la oportunidad de invitarles a establecer a partir de este día una relación viva con el único y verdadero Dios. A quienes deseen hacerlo, les invitamos a repetir estas palabras de fe con nosotros, de manera que ustedes mismos lo puedan escuchar. Díganle así: Señor y Dios nuestro, te damos gracias, yo te doy gracias por hablar a mi corazón, por permitirme ver el engaño de la falsa libertad. He vivido en una libertad engañosa, en una libertad que no es libertad. Y por eso he pecado, Señor. Por eso me he apartado de lo que tú dices, de lo que tú enseñas en tu palabra. Y por eso en esta hora te ruego, Señor, perdóname y limpia mi vida, limpia mi conciencia con esa sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, que diste tu vida por mí en esa cruz, en esta hora yo te abro mi corazón y te recibo como mi máxima autoridad, como mi verdadero y único libertador, como mi máxima autoridad y también como el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial, porque tú eres mi abogado. Te doy gracias por esto, Señor. Ahora te ruego, llena mi vida con tu Espíritu Santo, con este espíritu de vida que me da testimonio de que soy tu hijo, tu hija. Te doy gracias, Padre, por esta hora y por esta oportunidad que tengo de ser verdaderamente libre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, pues a quienes hayan hecho esta declaración por vez primera, les felicitamos de todo corazón y les animamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestros mensajes, a través de nuestros chats en las redes sociales. Estamos a sus órdenes, Manantial Hogar Espiritual, para servirles. Y bueno, pues también queremos orar antes de despedirnos por aquellos que quizás a la hora de estar escuchando estos razonamientos de parte de Dios, de las palabras de nuestro libertador, a lo mejor hay algo por ahí que brincó en nuestro interior de lo que queramos nosotros ser libres por completo. Y si ese es el caso, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Aún puede ser, leíamos nosotros, que el Señor no nos dio el espíritu que nos esclaviza al temor. Y a lo mejor a veces, y cuando suceden situaciones fuera de nuestro dominio, a veces nosotros caemos en cierto temor. Y puede ser por un diagnóstico, puede ser por una experiencia, una vivencia personal, alguna cosa en la que le damos entrada a ese engaño de esclavitud y nosotros podemos ser verdaderamente libres. Entonces no permitamos que nada nos esclavice. Somos libres porque Cristo ganó nuestra libertad en la cruz del Calvario. Somos libres de pensamientos, de sensaciones, de circunstancias. Somos libres porque Jesucristo nos ha hecho libres. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta verdadera libertad que podemos disfrutar en Cristo. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos este camino a la libertad, por mostrarnos esta certeza a la libertad. Te damos gracias porque sabemos que si tú eres nuestro libertador, nosotros somos verdaderamente libres, porque tú nos has hecho libres. Dejamos a un lado todo pensamiento, toda angustia, todo temor,
toda incertidumbre, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que somos libres, porque tú habrás de cumplir ese buen propósito que tienes para cada uno de nosotros. Así como lo expresaste, Señor, en aquel párrafo del profeta Jeremías, en donde tú nos aseguras que seremos nosotros verdaderamente bendecidos, porque tu palabra lo dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé, dice tu palabra, Señor. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto es un canto de libertad. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Pues, señores, queridos amigos, amigas, qué bendición que podamos nosotros recibir la palabra del libertador. Nos despedimos de nuestra transmisión de Facebook. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, los amamos con todo nuestro corazón y les damos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Continuamos para despedir nuestro tiempo con nuestros hermanos en el Zoom. Que Dios les bendiga y les guarde. Si alguien se quiere incorporar a la reunión de Zoom, avísennos, con mucho gusto les haremos llegar nuestro enlace. Que el Señor les bendiga. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte esta semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.